Muy buenas tardes. A continuación vamos a resolver algunos de los ejemplos que pueden ser preguntas de examen y de hecho es que tenemos que conocer como mínimo para la valoración de este capítulo. No son muy complicados, pero sí necesitamos la tabla periódica, recordar estas relaciones que tenemos acá y una calculadora. Primero, lo que vamos a hacer es eh, formular la, debemos escribir la ecuación del compuesto que se nos está citando, como es el arseniato tribásico férrico. Rápidamente, el ion férrico tribásico, que nos indica que son tres oxidrilos con carga de uno negativo, y arseniato, por su parte, el caso orto, con 3 negativos. La suma de las cargas negativas será 6 negativo, por lo que existe un 2 acá. Listo. Y necesitamos el peso molecular de este compuesto, que será 2 veces el peso del hierro más 3 veces el peso del oxidrilo más arsénico que ocupa 75 y 16 por 4 del oxígeno. 2 por 56 más 3 por 17 más 75 más 16 por 4. A ver. Operando esto, tenemos que es 302. 256. Sí, correcto. 302 gramos sobre mol. ¿De dónde sale cada uno de estos valores? Es de la tabla periódica, son los pesos atómicos que corresponden a cada uno de los elementos en cuestión. Ahora bien, primer inciso. Antes, la base de cálculo son los 250 gramos. ¿De quién? De esta sal. Esta es la sal. Y nos indica que no, error, no es de la sal, es del oxígeno que está presente acá. Oxígeno. Quiere decir que si yo escribo la fórmula global, puedo tener que son 7 oxígenos. Esos 7 oxígenos ocupan 250 gramos. Entonces lo que necesitamos es relacionar con el peso molecular. ¿Cómo? En el inciso A, lo que yo voy a hacer es con la base de cálculo que son los 250 gramos de oxígeno, multiplicar por una fracción, donde voy a simplificar gramos de oxígeno y voy a obtener gramos de sal. En esta parte yo debo emplear el peso molecular, vale decir 302 gramos de sal. Y en el denominador emplearé el peso total del oxígeno. Son 7 oxígenos, entonces 7 por 16, logrando simplificar los gramos de oxígeno. Y en ese caso, estos 250 gramos se convierten en 674. ¿Por qué es una mayor cantidad? Porque solamente era una fracción del total. Entonces, bueno, ya puedo convertir esta masa en moles y en moléculas como me lo pide. La primera forma es sencilla porque los moles se calculan solo como masa dividido entre el peso molecular, 674.107 gramos sobre 302 gramos sobre mol. 674.107 dividido a 302 será 2.232 moles de dicha sal. Y para calcular el número de moléculas, lo que yo puedo hacer es agarrar este valor y lo voy a hacer acá con otro color, multiplicar
por el número de Avogadro. El número de Avogadro es 6022 por 10 a la 22. Es decir, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de la sal que forman parte o componen un mol de la sal. Ojo que está todo en referencia a la sal y es importante que podamos manejar estos resultados con las unidades apropiadas, ya que si nos olvidamos poner a quién le pertenece, vamos a causar bastantes problemas. Y vamos a aprovechar en mover un poco para anotar el resultado. Esto resulta ser 1.344 por, ojo, 10 a la 24 moléculas de sal. Listo, ya tenemos los resultados. ¿Cuáles son nuestros resultados? Los moles de sal y las moléculas de sal. Entonces ya hemos cumplido con el primer inciso. El segundo inciso simplemente nos pide el número de átomos de arsénico. Vamos a establecer unas relaciones interesantes a partir de la base de cálculo, que son los 250 gramos de oxígeno. Como nos pide los átomos de arsénico, a partir de los 250 gramos de oxígeno, yo puedo trabajarlo, ya que yo sé que 7 por 16 gramos de oxígeno es lo que conforma la sal. Pero, el gran pero es que yo conozco también cuántas moléculas pueden existir, o perdón, cuántos átomos pueden existir en función a todo eso. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un arsénico en la fórmula, es equivalente a la cantidad del número de Avogadro. Pero vamos a ver, vamos a hacer la simplificación para eso, sabiendo que el arsénico pesa 75 o ocupa 75 gramos como peso atómico. Yo sé que cada 75 gramos de arsénico es equivalente a la cantidad de 6.022 por 10 a la 23 átomos de arsénico, por lo que podemos ir realizando las simplificaciones para que directamente el resultado sea multiplicar este número de Avogadro por la base de cálculo y simplemente dividirlo entre la cantidad de oxígeno que existe. Y eso será 1.344 por 10 a la 24 átomos de arsénico. Ese número lo conocemos debido a que es el anterior resultado. Justo está acá arriba. ¿Y por qué es que ha salido así? Solamente le hemos cambiado la unidad de moléculas de sal a átomos de arsénico. Es que no debemos olvidar que la fórmula es la representación escrita de una molécula de sal, en este caso denominada arseniato tribásico férrico. Y una molécula tiene, en este caso, un átomo de arsénico. Entonces, si yo tengo 5 moléculas, tendré 5 átomos de arsénico. Lo propio con el hierro. Si una molécula contiene 2 átomos de hierro, al tener 55 moléculas, tendré 110 átomos de hierro, proporcionalmente. ¿Listo? Entonces ya tenemos el inciso B calculado. Ahora lo que hacemos es calcular el inciso C, el número de mol de átomos de hidrógeno. Igualmente podemos partir de esta misma base de cálculo, como me dice, mol de átomos de hidrógeno. Yo lo voy a anotar acá para no olvidarlo, mol, átomo de hidrógeno. Yo voy a simplificar los gramos de oxígeno. Ya sabemos cómo, mediante 7 por 16, el 7 debido a que son 7 oxígenos y 16 el peso atómico del oxígeno. ¿Y a cuánto equivale esto?
es decir, a la cantidad de hidrógenos que están escritos en la fórmula. Son 3 hidrógenos que forman parte del oxidrilo, entonces se anotan esos 3. ¿Por qué? Simplemente resultará eso. Podemos desarrollar con la masa del hidrógeno, pero la simplificación va a llegar al mismo punto. Entonces, en este caso, 250 por 3 dividido entre 7 por 16 será 6,696 mol átomo de hidrógeno. Y con eso ya está calculado este otro inciso, que como se puede observar es bastante sencillo, que se está volviendo a tomar todo a partir de la base de cálculo. El número de átomos gramo de hierro. Sospechosamente vamos a usar casi lo mismo. Miren, entonces yo puedo duplicar todo esto y voy a eliminar esta parte, ya que como me pide el número de átomos gramo de hierro, en este caso será átomos gramo de hierro. Y la cantidad que existe es 2, debido a que también tenemos 2 hierros escritos en la fórmula. Así es que con 2 nos quedamos. Y el anterior resultado se puede calcular proporcionalmente, 0,464 átomo gramo de hierro. Listo. Entonces ya tenemos nuestros resultados de los 4 incisos que no han sido muy complicados, pero requieren bastante atención para no fallar. Ojo que esta tablita que nos proporcionó la ingeniera es bastante útil. No la pierdan y no se olviden. Una gran aclaración. Este primer conjunto de relaciones sirven para elementos. Es decir, si yo voy a usar oxígeno, arsénico, solo elementos, ahí sirve. Pero esta otra, este otro grupo es más para compuestos. ¿Por qué? Porque yo voy a relacionar cuánto puede existir en un compuesto, es decir, su masa, su peso perdón, su masa en función del peso molecular, la cantidad de moles y el número de moléculas. Así es que no se olviden de eso. Es relativamente sencillo. Ahora bien, vamos a ver este ejercicio que es un clásico, pero tienen que razonar las formulitas y el procedimiento. No es nada complicado. Acá aparece el calor específico que solamente se utiliza en una fórmula, que es la relación de Dulong y Petit para determinar el peso atómico aproximado. El enunciado nos dice que un metal forma 2 cloruros. Yo voy a bautizar a mi metal M. Y como va a formar 2 cloruros, uno puede ser MClX y el otro va a ser MClY. Recordando que los cloruros tienen carga de 1 negativo. Y acá X e Y serán las valencias del metal. Entonces me dice que el cloro, el porcentaje de cloro en uno de estos es de 15,24 y en el otro del 35,04. El calor específico de este metal es conocido, que es 0,032 calorías gramo grado Kelvin en este caso. No se espanten si es grado Kelvin o grado centígrado, no va a cambiar mucho. Si está en grado Fahrenheit, sí tendríamos que hacer la conversión, recordando que un grado centígrado equivale a 1,8 grados Fahrenheit en variación. Nos pide calcular el peso equivalente del metal en los 2 cloruros. Ya. Su peso atómico y establecer la fórmula de los 2 compuestos, sabiendo, esto es mucho, muy importante, que el peso equivalente del cloro es este. Ajá.
Ahora, siempre que vean estos porcentajes, lo primero que pueden hacer es completar. Vale decir que el porcentaje del metal que corresponde a este será el complemento a 100. Vale decir 100 menos 15,24 es 84,76%. Eso es lo que falta para que se haga 100. Y acá 64,96. Ahora, ¿qué es el porcentaje? Es una relación de composición en base a 100 unidades. Lo que se hace acá entonces es considerar como si esto fuese gramos de cloro y esto gramos del metal, ¿sí? No se compliquen. Es decir, que si yo considero, por ejemplo, 15,24 en 100 kilos, bueno, pues 15,24 kilos o 15 kilos con 240 gramos es el porcentaje o la masa solo del cloro del primer compuesto, ¿sí? Otra cosa es que utilicemos una base diferente. Yo no quiero usar 100, voy a usar 211,14. Entonces, debo multiplicar por ese porcentaje y dividir entre 100 para que sea proporcional. Listo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos calcular el equivalente para cada uno de estos compuestos. ¿Ya? El peso equivalente lo vamos a calcular de la siguiente manera. La idea es que los equivalentes son idénticos. Los equivalentes gramo. Y los equivalentes gramo, miren, nosotros vamos a empezar para X, entre comillas, ¿no? Para el primero. El número de equivalentes gramo del metal debe ser igual al número de equivalentes gramo del cloro, ¿ok? Esa es parte de la definición. Entonces, yo recuerdo cómo es que se puede definir el número de equivalentes gramo, y eso es a la masa dividido entre el peso equivalente, respectivamente. La masa del cloro y el peso equivalente del cloro. Ahora, pregunta, si es que yo ya he establecido que estas son las masas que están acá y tengo el dato, tranquilamente podría esto. Claro que sí. Puedo despejar este peso equivalente del metal para el caso de X, claro, que será igual al peso equivalente del cloro multiplicado por la masa del cloro. A ver, no, no es del cloro, es del metal y dividido entre la masa del cloro. Listo. Si yo hago la sustitución, peso equivalente del metal, esto es igual a 35,4527, que era el valor que estaba más arriba, equivalentes, y debo emplear los porcentajes, vale decir la masa. Entonces, como tengo acá masa del metal 84,76 y 15,24, bueno, pues toca calcular todo esto. No está muy complicado, solamente es que yo debo reconocer los pasos. Y en este resultado se obtiene 197,18, que equivalentes del metal. Y se procede a hacer el mismo cálculo, pero en este caso para Y. Eh, Vamos a variar, claro, con los valores. Acá el 35,4527 equivalentes se mantiene, pero los porcentajes varían: 64,96 y 35,04. En ese caso, la cantidad que vamos a obtener es 66,725. 66,725 equivalentes del metal. ¿A qué se debe que los equivalentes de un mismo metal sean diferentes? A la valencia. Entonces, yo debo corroborar la valencia, pero ¿cómo lo voy a hacer? Si recuerdo, el equivalente será el peso atómico entre la valencia.
pero no tengo el peso atómico. Ah, para eso está el calor específico. El calor específico en la relación de Dulong y Petit nos sirve para calcular el peso atómico aproximado del metal y eso se logra con el cociente de 6.2 entre calor específico. Ojo que la unidad del calor específico debe estar en calorías. Así es que si es que estuviese en kilocalorías, kilojoules o joules, convertir. Resultando que yo voy a obtener, a ver, la división de 6,2 entre 0.032, 193,75. Esto, gramos sobre átomo gramo de metal, ¿sí? Este es el peso atómico aproximado del metal. Ahora que ya lo he determinado, puedo recordar que el equivalente es al peso atómico del metal dividido entre su valencia. Pero yo no conozco la valencia, eso es lo que quiero conocer. Entonces simplemente voy a dividir esto, que será el peso atómico entre el equivalente. En el caso de X, para el primero, peso atómico, para ambos voy a usar esta cantidad de 193,75, pero el equivalente que he determinado es 197,18. Estas dos cantidades, al operarse, me van a dar 0,98, que es aproximadamente 1, y esta será la valencia del primero, vale decir que X es 1. Y si X es 1, quiere decir que el peso atómico exacto es 197. Corroboramos con el siguiente. Para Y, la valencia va a cambiar un poco, porque será 193,75 entre 66,725. Esta cantidad de 193,75 entre 66,725 es 2,9, que lo vamos a aproximar a 3. Por lo tanto, Y será 3. El peso atómico exacto se va a lograr multiplicando ya sea cualquiera de estos dos, esto o esto. Si yo multiplico obviamente por 1 va a ser 197,18 y 66,725 por 3 será 200,175, ¿verdad? 200,175. Entonces ahí tenemos una pequeña discrepancia, ¿no? Entre 1 y 3. ¿Cuál será? Si revisamos la tabla periódica, nosotros podemos ver que un compuesto que tenga esos valores probablemente pueda ser a ver, para 200 está próximo 196,9 el oro. Y el oro tiene 1, además de 3. Un poquito más de 200 es el mercurio, pero mercurio tiene las valencias de 1 y 2. En este caso, simplemente porque ha variado un poco, tendríamos que considerar que es el oro. Y bajo las circunstancias, como me pide el peso equivalente de los dos cloruros, ya está. El peso atómico ya está. Establecer la fórmula de los dos compuestos, debido a que ya conozco las valencias y el peso atómico aproximado, yo puedo decir que esto se escribirá de la siguiente forma. ¿Cómo puedo corroborar? ¿Cómo puedo estar seguro de que es esto? Recordando que el oro ocupa 197 y el cloro 35,5 aproximadamente. Esta cantidad que es el peso molecular es de 232,5 y el porcentaje de cloro se
obtiene dividiendo 35.5 entre el total y multiplicándolo por 100. Es decir, 15.2688. Y si comparo este valor de 15.2688 con el primero, 15.24, aproximado. Y de hecho el siguiente también nos va a salir aproximado. Entonces, esta es la forma de resolver los problemas que nos van a dar porcentajes de 2. Ojo, no es el único tipo de problemas, son 3 tipos de problemas diferentes acá, pero este es uno de los más interesantes. En la clase del día martes es que vamos a resolver los otros para que puedan guiarse también. Listo. Entonces ya tenemos todo. Y esta parte es muy, muy, muy importante porque este es el principio para determinar los pesos equivalentes. Si no, nos perdemos. Ahora viene la parte divertida y relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque esto se va a repetir muchísimo. El hecho de que yo voy a tener un proceso que se denomina combustión completa. La combustión completa me da como resultado dióxido de carbono y agua. Generalmente, si solo obtengo esos dos, muy probablemente el compuesto va a tener carbono e hidrógeno y tal vez oxígeno. Entonces nos toca definir eso. Los datos que nos dan y cómo es que yo voy a resolver este problema. Yo voy a darme una incógnita, mi compuesto orgánico que yo le voy a llamar X, con alguna cantidad de oxígeno, va a reaccionar y formar simplemente dióxido de carbono y agua. Esta cantidad de 2.345 corresponde a mi compuesto orgánico, a la sustancia orgánica, que me dice produce 7.102 gramos de dióxido de carbono y 3.634 gramos de agua. El peso molecular de X, acá está, es 58.1234 gramos sobre mol, claro. Calcular, determinar la fórmula empírica y molecular. Ahora viene lo repetitivo. Lamentablemente es repetitivo, pero tenemos que razonar la solución. Se puede hacer en un solo factor o se puede hacer por partes. Eh, Emulando el estilo de la ingeniera, vamos a hacerlo por partes. Primero, voy a emplear mi base de cálculo, que va a ser la cantidad del dióxido de carbono obtenido. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a calcular la cantidad de carbono que corresponde. Es decir, que primero voy a calcular la masa de carbono. ¿Cómo? Yo establezco que cada 12 gramos de carbono se forman 44 gramos de CO2, que es el peso molecular. Y si lo multiplico por la masa de este dióxido de carbono, en primer lugar, voy a obtener la simplificación y luego voy a obtener 1.9369 gramos de carbono. Esta es la cantidad de carbono que se encontraba en el dióxido de carbono, nada más. Posterior a eso, yo puedo determinar el porcentaje de carbono que me dice el 100% de lo que tengo es la cantidad 2.345 gramos. Y si yo lo multiplico por 1.9369 gramos de carbono, obtendré porcentaje de carbono. 69 entre 2.345. 82.57.9% de carbono. ¿Sí? Esta es la forma en la que la ingeniera acostumbra a hacerlo. Ahora, costumbre personal,
es la siguiente. Y para que se note, lo voy a hacer en rojo. Yo ocupo directamente el porcentaje de carbono y aquí es donde se nota la diferencia cuando estamos prendados de un viejo estilo y no diferenciamos el conocimiento de cada, cada cálculo. Es importante saber lo que calculamos. 7,102 gramos de dióxido de carbono por 44 gramos de dióxido de carbono que ocupan parte de los 12 y que cada 100% o el total proviene de 2,345 gramos. Y el resultado, claro que va a ser el mismo. 82,579. Y en ese caso las simplificaciones también se van a dar de esa forma. Listo. Es, esa es la diferencia entre los métodos y si es que se va a hacer directo, hay que saber defender por qué se está haciendo de esa forma. Pero si se va a hacer por pasos, ya es más evidente que nosotros conocemos lo que estamos haciendo. Así es que eh, adoptarlo como mejor les parezca o como se haya instruido en clases. Si en clases se les ha dicho que hagan por partes y no con un solo factor, háganlo por partes. ¿Ok? Siguiente. Haciéndolo por partes, yo voy a tener que la masa del hidrógeno que proviene de esta cantidad de agua será 2 gramos de hidrógeno cada 18 gramos de agua por 3,634 gramos de agua. Entonces, 2 por 3,634 entre 18, 0,4038 gramos de hidrógeno. Y claro que debo calcular el porcentaje de hidrógeno de igual manera, porque provienen de la misma muestra. Si es que yo hiciese dos muestras diferentes y mido de forma diferente, es decir, que hoy día hago para el agua y mañana hago para el dióxido de carbono, puede que mis masas de muestra sean diferentes. Entonces, en ese caso, sí debo considerar que los datos van a ser diferentes. Resultando acá 17, 2, 2, redondeado. Listo. Ya tengo mis dos valores. Los dos valores que estaba buscando están acá. Siempre que tengamos porcentajes, lo primero que debemos hacer es sumar. Y la suma de estos dos valores será 9, 9, 7, 9, 9. Entonces, yo puedo decir que en total he alcanzado el 100%. Alguien me dirá, no, 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 0,201% le falta. Eso puede ser de oxígeno. No, en los compuestos orgánicos, el porcentaje de oxígeno generalmente está sobre 5 o 7%. Así es que si les falta una pizca, déjenlo, está al 100. Puede que sea por el uso de los decimales, ya que este problema del ingeniero Juan Carlos Montaño Nemer, que en paz descanse, está propuesto para ser tratado con todos los decimales. Vale decir que en lugar de 12 yo debería emplear 12,011 y en lugar de 44, 44,0098. Así es que se considera que ahí se han perdido esos 201 milésimos de porcentaje. Entonces ya tengo el 100%. ¿Qué hago? Ajá, la determinación de la fórmula empírica como tal. ¿Qué se hace? Los pasos son bien sencillos. Primero yo voy a anotar los porcentajes de cada uno de mis elementos. Como solamente tengo dos,
Yo anoto esos dos y los voy a dividir respectivamente entre su propio peso atómico. Vale decir que el hidrógeno, como tiene uno, entre uno, y voy a dividir posteriormente entre el menor de los resultados. Acá 6, 8, 8, 2, 5. ¿Cuál es el menor de los resultados? Es evidente que será 6.8825. Lo que vamos a obtener es 1, 6, 8, 8, 2, 5. Y dividido entre esta cantidad que tenemos 2.5. 2.502. No puedo redondear este 2.5. Entonces lo que yo voy a hacer es anotarlo tal cual. Carbono 1, hidrógeno 2.5. Y calcular el peso molecular que conocemos como el peso molecular de la fórmula empírica, que sería 1 por 12 más 2.5 por 1. Este peso molecular llega a ser 14.5 gramos sobre mol. Pero yo tengo el conocimiento del peso molecular de la fórmula molecular. Este es el peso molecular de la fórmula molecular. Así es que yo puedo calcular simplemente dividiendo el peso molecular de la fórmula molecular entre el peso molecular de la fórmula empírica para obtener un valor que multiplicando a toda la fórmula empírica me va a resultar en la fórmula molecular o verdadera. 5, 8, 1, 2, 3, 4 entre 14, 5. 5, 8, 1, 2, 3, 4 entre 14, 5. Resultando 4.0085. 4. Entonces yo tengo que multiplicar todo eso por 4, resultando C4, H, 10. Y esa es la fórmula molecular que estamos buscando. Y este se puede considerar como un butano. ¿Por qué digo un butano y no el butano? Porque a partir de esta cantidad, los compuestos parafínicos ya tienen isomería estructural. Puede ser un N-butano o un isobutano, que se conoce como metilpropano, perdón. Listo. Así de sencillo se hace, solo que este es un ejercicio muy cortito. Así es que la realidad nos dice que vamos a encontrar compuestos más grandes. Por ejemplo, acá tenemos un compuesto un poquito más interesante. Lo que vamos a hacer es calcular, para todo esto, permítame, listo. Y vamos a ver qué es lo que se hace. Acá, si no me equivoco, acá tenemos un error. Entonces vamos a cambiar de ejercicio. ¿Por qué? El error, si no me equivoco, estaba por acá, que es la determinación, una zona masa, y no estoy seguro, la verdad, si es que, como nos dice condiciones normales, debería ser un volumen de gas. Así es que esta parte creo que es un error, ¿no? Y no quisiera tratar de resolver un problema con un error. Así es que vamos a ver otro ejercicio. Por lo tanto, este es el ejercicio que vamos a tratar y en su contenido no parece tener alguna discrepancia. Así es que como tiene una extensión semejante, es bueno que sepamos cómo operar acá. En primer lugar,
Se realizan las operaciones de combustión completa. La primera es la combustión completa donde vamos a obtener dióxido de carbono y agua. Entonces, tengo exactamente lo mismo, pero debo anotarlo. Esa es la evidencia del desarrollo de la competencia de resolución de problemas de este capítulo. Entonces, lo que vamos a anotar es lo siguiente. Yo puedo ponerle X más oxígeno que me da dióxido de carbono más agua más puntos suspensivos. Y esos puntos suspensivos quieren decir que puede dar otras cosas que no nos interesan. Primero, esta cantidad de 3,375 corresponde al compuesto orgánico desconocido. La cantidad de 2,2006 gramos es del dióxido, 0,2252 es del agua. Listo, ya tengo todo para poder calcular porcentaje de carbono y el porcentaje de hidrógeno. Entonces, hagámoslo corto. Vamos a utilizar el estilo de la ingeniera y lo vamos a hacer con cada 12 gramos de carbono que participan dentro de los 44 gramos del dióxido por 2,2006 gramos de dióxido de carbono resultará en lo que conocemos como masa del carbono. Y eso es cero. Son cantidades pequeñas. Acá 6,002. Con 4 decimales es que vamos a trabajar. Gramos de carbono. Punto y coma. El porcentaje de carbono en ese caso, el 100% será 3,375 gramos por 0,6002 gramos de carbono, lo que 0,6002 por 100 entre 3,375 resulta en 17,78. 78 porcentaje de carbono. Entonces ya tengo una cantidad determinada. Siguiente, vamos a calcular de la misma manera, sabiendo que cada 2 gramos de hidrógeno se conforman, perdón, 18 gramos de agua y que nosotros obtuvimos 0,2252 gramos de la misma. Entonces, la cantidad en cuestión es 0,0222 gramos de hidrógeno. Punto y coma. Porcentaje de hidrógeno al 100 entre 3,375. Sí es lo mismo porque es la misma base de cálculo que estamos empleando. Gramos de hidrógeno. Y esto al parecer nos da una cantidad muy, 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 muy pequeñita. Y acá 0,25. Pequeño error de transcripción. Esto es 2,5. 2,5 por 10 a lo menos 2. Listo. 0,025 por 100 entre 3,375 sigue siendo una cantidad pequeña, pero ya es una cantidad pequeña y correcta. Listo. 0,74. Están bien las cantidades.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el inciso B. Para el inciso B, el inciso C y D, debemos tener en cuenta lo siguiente. En el inciso B nos indica que el nitrógeno se va a calcular, pero este proviene del compuesto orgánico que ha recibido algún tratamiento que no nos interesa y se ha obtenido una determinada cantidad de amoníaco que también ha podido estar acompañado de algo más, que tampoco nos interesa. Lo único que nos interesan son las cantidades. Dice, de la sustancia orgánica 2,968. 968 gramos. Y se obtiene en condiciones normales 492,8 centímetros cúbicos en condiciones normales. Entonces ya está. Con eso es que vamos a calcular. Lo voy a hacer por partes. Vamos a emplear este estilo de cálculo nuevamente y vamos a indicar que, bueno, pues vamos a convertir primero eh, para 1 litro. Tenemos 1000 centímetros cúbicos y si consideramos 492,8 centímetros cúbicos, obtendremos 0,4928 litros de NH3. Luego, como ya conocemos la cantidad de litros, sabemos que cada 22,414 litros de amoníaco se tiene 17 gramos de NH3, es decir, el peso molecular, bajo condiciones normales. Pero yo tengo que multiplicarlo por esta cantidad, ¿no? Para que se simplifique. A ver, 0,4928 por 17 será 0. Recién obtenemos la masa, 3738 gramos de NH3. Listo. Con esta masa, que la vamos a reducir un poco en tamaño, o vamos a mover mejor, recién calculamos la masa de nitrógeno solamente. ¿Por qué nitrógeno? Esa es la pregunta. ¿Por qué nitrógeno? ¿Por qué no otra cosa? Es que nos dicen para determinar el contenido de nitrógeno. Esa es la clave. Así es que por eso es que calculamos nitrógeno. Nuevamente, cada 14 gramos de nitrógeno que conforman los 17 gramos de NH3, relación de pesos atómicos y peso molecular, yo quiero saber cuánto es lo que pertenece simplemente al nitrógeno en esa cantidad que he obtenido. Será un poco menos, claro. 3078 gramos de nitrógeno. Listo. Y recién puedo aplicar el porcentaje, porque yo sé que cada 100% o el total está representado por 2,968 gramos. Y si yo tengo la cantidad de 0,3078 gramos, ¿cuál será el porcentaje? Es 10,37% de nitrógeno. Entonces ya tenemos un tercer porcentaje. Y eso es bueno. ¿Por qué? Estamos recordando cómo es que se tiene que hacer. Primero para las condiciones normales, que tiene que estar en litros. Esos litros se va a transformar mediante el peso molecular. Y luego seguimos en la rutina de siempre. Y tenemos que saber que el elemento de importancia se va a calcular. ¿Sí? Ojo, si fuese el hidrógeno, acá en el NH3, tendríamos que considerar 3 gramos de hidrógeno cada 17. Pero las pruebas ya están estandarizadas, así es que no os preocupéis, no van a tener que averiguar qué método, con qué, porque no, ya está todo. Así es que solo es seguir el ritmo. Inciso C.
Acá nuevamente nos dan una pista muy importante que nos dice en la determinación del azufre por el método de Carius. Ah, ya, el método no nos interesa demasiado, así es que lo vamos a dejar de lado. Lo que nos interesa son las cantidades. ¿Qué es lo que obtengo? Sulfato de bario a partir del compuesto. Listo, voy a anotar eso. Me dice que el inciso C, X más algo, que es el procedimiento del método de Carius, me va a dar sulfato de bario, más cualquier otra cosa. Pero las cantidades son las importantes. 350, no, error. 1456 gramos del compuesto orgánico contra 08391. 08391. Ya no tengo que convertir como hace rato, así es que puedo ir directo a los dos cálculos que van a estar acá. Primer cálculo, tengo que determinar cuánto de esto es solamente azufre. Así es que en ese caso, yo digo, bueno, pues voy a poner una división acá. Digo que cada 32 gramos que conforman el compuesto, el bario tiene un peso atómico de 137. Así es que 137 más 32 más 64, 233. 233 gramos de sulfato de bario, bastante pesado. 0.8391 gramos de sulfato de bario. ¿Cuánto de esto es solamente azufre? Y eso es 0.1152. Listo. Y ahora necesito saber el porcentaje porque yo sé que el total de lo que se ha empleado para esta prueba es 1.456 gramos. Y lo que yo he obtenido es 0.1152 gramos de azufre. Entonces, al realizar todo este cálculo, voy a obtener que es 7.91. 91% de azufre. Listo. Con eso ya completamos el cálculo del inciso C, que es relativamente sencillo y es muy parecido al cálculo del inciso D. En el cálculo del inciso D, utilizando también Carius, pero en este caso nos lo fijan para la determinación del bromo. Entonces el bromo es el enemigo de este caso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a anotar de la misma manera y el producto que nos da es bromuro de plata. Nuevamente, esto se parece mucho. Inciso de X más algo me va a dar AgBr más algo. Y las cantidades. 356 del bromuro de plata, 292,66. Listo. Entonces ya está. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo. ¿Cómo? A ver, primero, yo sé que como estamos hablando del bromo y el bromo es el importante, con su peso atómico respecto del peso molecular del bromuro de plata por la cantidad de este mismo bromuro de plata. Así es que simplemente nos queda operar y vamos a ver que solamente resulta 1.2454 gramos de bromo. Claro, tiene que ser menos que 2.9266 porque es una partecita y es 80 de 188, así es que está bien. Finalmente, el total de lo que se ha usado es 3.156. Y si yo lo estoy relacionando con esta cantidad que es del bromo,
¿Cuánto es lo que voy a obtener? 39.46% de bromo. Listo, ya obtuve mi bromo. Para el inciso E. En el inciso E ya no me dice nada de nadie, solo indica que el vapor del compuesto orgánico, es decir, de X, posee una densidad relativa respecto del oxígeno de 26.312213. Cuando nos dan este tipo de problemas que tienen múltiples elementos, el último inciso o los últimos datos siempre están referidos al cálculo del peso molecular de la fórmula molecular. Esto que está en verde es para la fórmula molecular. ¿Cómo lo voy a emplear? Bueno, densidad relativa. Inciso E, la densidad relativa. En este caso se determina como el peso molecular de la fórmula molecular respecto del patrón, que es el oxígeno. Y acá mi incógnita es el peso molecular de la fórmula molecular, es decir, que la densidad relativa se va a multiplicar por el peso molecular del oxígeno y listo. 25, 31, 22, 3. 31, 22, 3 por directamente 32 gramos sobre mol y listo. 32 por 25.31223, 809.99.136 gramos sobre mol. Listo. Ya tenemos básicamente todo. Problema. Tengo que recapitular todos mis porcentajes, ver si suman 100. Pero bueno, los vamos a copiar. Eso es lo bueno de trabajar en este programa. Yo tengo estos porcentajes, los dos primeros. Ahora el de nitrógeno. Esto equivaldría a revisar la hoja y copiar. Listo. Y finalmente este. Ahí están. Estos son todos mis porcentajes. Si yo los sumo, vamos a ver qué obtenemos. Que no creo que llegue al 100%. Eso anticipamos. Y la suma de todo esto, la suma llega a ser 76,26%. Lo que faltaría es oxígeno. Como ven, es el 23.74% de oxígeno. Entonces ya tenemos ahora sí todos los porcentajes y podemos empezar a trabajar. Claro que este porcentaje ha sido por diferencia, ¿no? Eso es, por eso lo estamos resaltando de esa manera con amarillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la fórmula empírica. Vale decir que cada uno de estos porcentajes debe dividirse entre su respectivo peso atómico. 17,78 de carbono se divide entre 12. Ojo, no dejen de anotar eso. 0,74 de hidrógeno se divide entre 1. 10,37 de nitrógeno. 7,91 de azufre. 32. 39,46. Esto es de bromo. 80. Y 23,74 de oxígeno.
que es 16. Entonces ya tenemos bastantes cálculos que hacer. De los pocos que podemos estar seguros es del hidrógeno, porque se divide entre la unidad y acá. 1.482, 10.37 entre 14, 0.74, 1, 7.91, 32, 0.24, 7. Listo. 39.46 a 80 es 0.49, 3. 23.74 a 16 es 1.48, 4. Listo. Obtengo el menor de estos resultados, que es 0.247. Y lo voy a dividir a todas estas cantidades entre ese resultado. Por lo tanto, listo. El primero, 5.99, vale decir 6. El segundo, 2.99, vale decir 3. El siguiente también va a ser próximo a 3. Este es obviamente la unidad. Acá no es 1, mi error, será 2. Y acá 1.484, 6.008, 6. Entonces, todas estas cantidades que obtuvimos, carbono 6, hidrógeno 3, nitrógeno 3, azufre 1, bromo 2, oxígeno 6, me van a servir. Ojo, esto ya es la fórmula empírica. Esta ya es la fórmula empírica. Yo debo determinar este peso molecular de la fórmula empírica. 6 por 12 más 3 por 1 más 3 por 14 más 1 por 32 más 2 por 80 más 16 por 6 llega a ser 405 gramos sobre mol. Y lo que debemos hacer finalmente es determinar el N por el que se multiplica, ya que eso es el peso molecular de la fórmula molecular entre el peso molecular de la fórmula empírica. Ya sabemos que esto se divide entre 405 y este otro valor es el que obtuvimos en el último inciso, que es virtualmente 810. 810 y aquí a leguas se ve que es 2. Por lo tanto, la fórmula molecular será el doble. Vale decir, carbono 12, hidrógeno 6, nitrógeno 6, azufre 2, bromo 4, oxígeno 12. Una pregunta que hacen a menudo: ¿es necesario que yo los reordene de alguna manera o algo? No, pueden dejarlo así y no hay inconveniente. Si es que fuese un compuesto más sencillo, por ejemplo, digamos, N, eh, NaSHO4, digamos, ya sabemos que esto puede reordenarse y escribirse como bisulfato de sodio. En ese caso sí sería pertinente, pero en orgánicos déjenlo tal y como sale, solo recalquen que es la fórmula molecular, ya que esta pregunta nos decía calcular la fórmula empírica y molecular de la sustancia desconocida. Y la sustancia desconocida es esta. ¿Ok?
¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? ¿Fácil, difícil? Un poco tedioso. Eso sí, es largo. Así es que tienen que estar preparados mentalmente para hacerlo y perder la noción del tiempo, por lo menos por 20 o 30 minutos. Ya que haciéndolo a mano, bien detalladito es largo, ¿sí? Entonces, no está difícil, para nada difícil. Lo único, paciencia, paciencia y bastante orden. Ojo, el orden influye porque si ustedes calculan el carbono aquí arriba, pero después intentan el inciso D, pero no se arrepienten y ponen el C o el B, no les va a salir. Orden, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas por lo pronto? No, Ya, está bien, ¿no? todo claro. Eh, es bonito y este es un ejercicio largo, así es que normal. En todo caso, el día martes en la clase vamos a resolver más ejercicios para que estén seguros de cómo también la práctica debía resolverse y algo para el examen, ¿verdad? Porque el día martes, si no me equivoco, es la evaluación individual. Sí, este martes es. Este ¿Ve? martes que viene. Exacto, entonces tenemos que sí o sí. Y yo estimo que todo esto que hemos visto va a entrar. No creo de los dos primeros que sean exactamente iguales, pero de los demás sí podría decir que uno un poco más larguito que esto, como el de acá, va a entrar. Tal vez un poco menos, uno o dos incisos menos, pero algo así. Y listo. Bueno, entonces, si no hay dudas, yo lo voy a subir el video apenas se procese y listo. Nos vemos el martes, ¿sí? Claro. Ah, auxiliar, una cosa Dime, antes de que se vaya. dime, man. He perdido la página en la que sube los videos y ya no recuerdo el nombre.